Acabamos de ver la imagen del cementerio de Arcángues, de Arrangoit, un lugar paradisíaco allí. Luis Mariano eligió su descanso eterno y allí estuvimos el pasado domingo, pero hemos vuelto ayer. Hemos querido recoger pues, el preludio, lo que va a ocurrir el próximo domingo, que tenemos un recuerdo especial y entrañable para Luis Mariano. Es tiempo de verano, en televerano, y evidentemente un verano diferente. Por ejemplo, ayer ha hecho calor, hoy es un poco más agradable y evidentemente pues estamos en fin de semana. Y en Irún, con Dies Oyasoris también como marco de referencia, un marco cultural, de patrimonio, de poner de relieve todo eso, como explicaba la alcaldesa Cristina Laborda e Izpea Goenaga a lo largo de toda la semana, como se ha puesto también hoy en valor durante esa visita especial de las autoridades municipales. También lo planteaba desde el punto de vista cultural a Izpea Goenaga, la coordinadora del Museo Oyaso, y lógicamente recogiendo todos los testimonios de una ciudad que evidentemente está en transformación y hace unos veranos era prácticamente imposible en julio encontrarnos con actividades de esta naturaleza. Pero esto es harina de otro costal y de momento tenemos que buscar ese recuerdo a un irunés universal. Las palabras se las lleva el viento y es verdad que cuando llegan conmemoraciones de esta naturaleza pues muchas veces nos perdemos, ¿no? Sobre personas se centran por lo general en lo que son los aspectos más conocidos o espectaculares y les son afines. Pero bueno, las personas son lo que son. Luis Mariano marcó toda una época y hemos querido recordar a Luis Mariano porque el domingo tenemos un acto especial en Arcángues y tenemos un recuerdo especial. Hemos querido invitar para ello a Ángel Pazos, que en su quehacer diario ha hecho un pequeño alto en el camino porque él va a tener protagonismo, pero todo su equipo va a tener protagonismo y evidentemente que esa referencia inolvidable de Luis Mariano va a estar de nuevo presente y en televerano lo hemos querido recoger porque es un marco esencial en el verano, un irunés universal. Ángel Pazos, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros una vez más, aquí recordando a Marianín. Marianín. Claro, donde te sitúas tú, ¿quién estuvo? Porque hay que buscar el marco de la foto también o del retrato que podemos hacer. No, pues esta estatua que para mí me encanta porque podemos estar aquí dialogando nosotros, pero también con Marianín, pues es una fotografía histórica que se tomó, pues no sé en qué año exactamente, en la cual estaban sentados con Luis Mariano, donde estoy yo creo que estaba Augusto Algueró, que fue luego esposo de Carmen Sevilla, que iba todo medio unido, y donde estás tú, pues creo que estaba Tony Leblanc, ni más ni menos. Ni más ni menos, ¿eh? Casi nadie. Yo recuerdo, y quería recordarle brevemente, ¿no, a Juan Ramón Idiazábal, que fue uno de los impulsores en los años 90, en el 93, 94, 95, ¿no? Y quería yo pues recordarle a Juan Ramón, porque entonces, a veces incomprendido, luego mucho más comprendido, puso en marcha no solo la faceta de Luis Mariano, no solo él, sino un gran equipo, pero puso en marcha otras cuestiones, ¿no? Y yo quiero hacer un guiño a la historia porque siempre es necesaria. Ángel. Pues me alegro que lo nombres porque a veces esas cosas se nos quedan un poco en el olvido, ¿no? Y la verdad que Juan Ramón Idiazábal, como bien has dicho, año 93, 94, yo creo que fue el artífice que hoy en día estemos aquí y que haya esta estatua y que haya habido durante estos últimos años tantas actividades en nombre de Luis Mariano, ¿no? Porque hasta esa época, pues sí, existía la calle Luis Mariano, los jardines Luis Mariano y poco más, ¿no? Y yo creo que él lo volvió a poner en auge con aquellas galas homenaje 93, 94, que tuve la suerte de debutar en aquel momento. Y la verdad que, bueno, pues desgraciadamente Juan Ramón pues ya falleció hace algunos años, pero yo creo que hay que tenerle siempre muy presente. Sí, es justo además reconocerle. Y no le vamos a olvidar. Quería hablar de Luis Mariano y además contigo porque para ti también fue la apertura de una ventana o de una gran ventana a lo que ha sido tu carrera. Ahora mismo pasan por aquí franceses que están observando, están fotografiando esta estatua de Luis Mariano y en el día a día eso es así. Pero quiero decir que tú también encontraste ahí ese acomodo y de alguna manera forjó tu carrera posterior, ¿no? Por supuesto, yo le debo muchísimo a Luis Mariano, ¿no? Aunque no tuve la suerte de conocerle, pero efectivamente fue un poco mi lanzadera, ¿no? Fue que, bueno, gracias a que puse voz a sus canciones, pues me di a conocer tanto aquí en Irún como, bueno, incluso
aquellas galas se transmitieron por toda España, por las televisiones autonómicas. En Francia pues cogí también bastante renombre y bueno, y a partir de ahí pues aunque luego me dediqué un poquito más a la ópera, a la lírica más concretamente, pues siempre he mantenido el repertorio de Luis Mariano, pues en gran parte también a otra persona que nos dejó hace poco, que fue el gran José Luis Azcue, el pianista, pues que fue el que cada vez que acudía yo a su piano o al alambic me decía, ¿conoces esta canción? Apréndetela, y poco a poco pues me fui empapando de la vida de Luis Mariano y profundizando en su repertorio y bueno, eso ha hecho que 30 años después pues esté aquí y bueno, pues todavía honrando su memoria, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Y un periodista de Bilbao, Alberto López Echevarrieta, gran crítico de cine, fue director de Telenorte, un hombre extraordinario, era ingeniero, era periodista también, y al final se dedicó al periodismo porque él quería contar noticias y quería contar realidades. Lo hacía habitualmente en Bilbao y escribió sobre Luis Mariano y este hombre, cuando comenzó a forjar su relación, pues, tuvimos la suerte de acompañarle a Arcángel y allí siempre encontrábamos a un hombre maravilloso que era Pachi Lacan, que tampoco está entre nosotros, pero cuando era necesario encontrar algo o un referente sobre Luis Mariano, evidentemente Pachi estaba allí. Y tú le has conocido muy bien y tienes decenas y centenares de anécdotas. Pachi era el guardián de la memoria, vamos, en absoluto. Hablar con Pachi era escuchar un libro abierto que lo único que hacía además era evocar no solo la figura artística de Luis Mariano, sino a la persona, la humanidad que tenía Luis Mariano, ¿no? Y eso él con gran expresividad, cuando chapurreaba en medio castellano como podía, que lo había aprendido con la familia de Marianín, porque él convivió con ellos desde muy joven, ¿no? Entró como chofer, luego fue secretario, fue manager, fue guardaespaldas, al final heredero universal y el guardián de toda su memoria y de todo el patrimonio de Luis Mariano pues cayó en manos de Pachi y ahora mismo de su familia, de su hijo Marianín, su esposa Françoise, que todavía vive y que nos acompañan siempre y que han heredado eso de Pachi, ¿no? Pero él siempre destacaba las virtudes humanas de Luis Mariano por encima de su carrera artística y ha sido pues el gran valedor de que 54 años después de su fallecimiento, este 14 de julio, 54 años, pues Luis Mariano siga muy vivo y muy presente entre nosotros, ¿no? Es curioso porque un hombre que estaba tan cerca de Luis Mariano como era Nicolás Aguirre o Federico Santalla, luego hablamos algo del La Pen Agile en París, digo que un hombre tan cercano a él, Mariano el Irunés, y tú hablas de Marianín. ¿Por qué te gusta hablar de Marianín? Porque tiene su miga y tiene su historia también. Sí, pues porque, bueno, yo todo lo que sé de Luis Mariano me lo han transmitido pues estas dos personas, sobre todo que hemos nombrado, José Luis Azcue y Pachi Lacan. Y él me decía siempre que eso de Luis, quien llegaba al teatro de Châtelet y preguntaba, ¿está Luis por allí? Y yo, pues soy amigo suyo de Irún. No, en Irún era Marianín y los verdaderos amigos de Mariano le llamaban siempre Marianín. Entonces cuando llegaba alguien a casa, quiero estar con Marianín. Ah, ¿de dónde viene? De Irún. Ah, sí, entonces sí. Era la prueba de que era verdad, ¿no? Porque bueno, con la fama que disfrutaba en aquellos momentos, pues siempre había quien intentaba aprovecharse, ¿no? Y eso me transmitió el propio Pachi. Quien decía Marianín era el verdadero amigo. Curiosamente le quería a Nicolás dar un aire un poco más serio, escribía habitualmente y un día me contó cómo estaba él cerca del Tourmalet, aquel 14 de julio. Ajá. Imagínate la fiesta nacional en Francia, el Tourmalet, con el Tour de Francia, prácticamente de todo lo que llega este fin de semana, y allí estaba Nicolás y se acercó un aficionado al ciclismo y dice, ha fallecido su paisano, Luis Mariano. Claro, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Pues fíjate qué casualidad, ¿no? Que Luis Mariano inicia, bueno, todos sabemos, tiene que refugiarse con la guerra civil en Francia
y inicia su carrera en el año 45 allí en París y triunfa sobre todo allí en Francia, ¿no? Y muere el día de la République Française, el gran día de la fiesta nacional francesa. Sí, coincide su nacimiento prácticamente con el inicio de una de las guerras más sangrientas del siglo XX, que es la Primera Guerra Mundial. Sangrienta donde las hubiera, ¿no? Falleció Moleres, que era el precursor del pase de la muerte. Era Moleres, murió en Verdún. Pues Moleres falleció también ahí, y ahí nace Mariano. Mariano, su madre residía en Burdeos, donde trabajaba su padre, pero viene a nacer y nace en Irún. Es un dato curioso, y siempre fue un hombre que cuidó su raíz. Luego hablamos de alguna otra cuestión, pero su raíz en Irún, ¿no? Yo creo que era un hombre que tenía una raíz, tenía una unión muy especial con su ciudad, todavía entonces cuando era su villa, su ciudad. Creo que eso lo transmitía por cada parte del mundo que iba. Y fíjate, y hay un dato que me contaba José Luis Azcue, que muchísimos artistas adoptados en Francia, que no eran originarios de Francia, tipo Dalida, Aznavour, etcétera, que eran de otros orígenes, pues obtenían la nacionalidad francesa. Luis Mariano nunca tuvo la ciudadanía francesa. Tuvo muchísimas condecoraciones, la Legión de Honor, creo recordar, que es una de las máximas distinciones que se otorgan, pero él siempre mantuvo su nacionalidad española y, como bien sabemos, siempre que podía, incluso cuando no podía atravesar la frontera, se acercaba. Esto también me lo contaba Pachi Lacan desde Ibardin o desde Viriatu, para poder al menos visionar Irún en la lejanía, ¿no? Y luego ya cuando pudo pues pasar la frontera, pues siempre que podía venía, participaba en nuestras fiestas de San Marcial, como hemos dicho en alguna ocasión. Exacto. Y él se sentía muy irunés y bueno, creo que hay un escrito de la Sociedad Faldave de puño y letra de él, decía: de Irún vengo, de Irún soy, y a honor lo tengo. No recuerdo exactamente cómo terminaba, pero ensalzando que él era irunés de pro y lo mantenía siempre por el mundo, ¿no? Sí, además era un hombre que, al margen de su situación, era un hombre que desde muy joven, no estamos aquí para hacer una biografía de él, pero unos datos, porque desde muy joven tuvo una gran vocación artística, porque tenía lo que había que tener, ¿no? Tenía talento, tenía arte y tenía talento para ello. Él asociaba buenos amigos, ya lo demostró. Un amigo íntimo que tenía, Xavier Alberdi. Bueno, pues, era un hombre especial. Luego llegó la guerra que le llevó al exilio, y a partir de ahí inició su carrera, ¿no? Como siempre, en todas partes, la envidia lleva a 4 malandrines. En este caso era dirigidos por un pelafustán que generaron cierta contrariedad, pero aquello tampoco pudo con Marianín. Ángel. Pues mira, yo siempre me baso en lo que me contaron, ¿no? Y José Luis me decía, lo has nombrado bien, la envidia. Claro, él me decía, hay que ponerse en situación de esos que le maltrataron un poquito en aquel momento cuando llegó a Irún. Pues claro, Irún estábamos en la posguerra de la guerra civil, ¿no? Pues muchas penurias, y de repente desembarca aquí con su Cadillac gigantesco, que le encantaban los coches grandes, vestidito de blanco, con su caniche en la mano. Luego, pues en el alarde se va a desfilar con su videocámara a intentar grabar ahí desde dentro del alarde. Pues hubo gente que le sentó mal y no lo entendió, y es verdad, y muchas veces, bueno, hay que ponerse en el lugar de todos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, vamos a mantenerlo como una anécdota. Corrieron muchos rumores, siempre históricamente se dice que fue maltratado en Irún. Bueno, pues en aquel momento a lo mejor sí, pero creo que fue una ocasión excepcional de unos pocos, y con el paso del tiempo creo que hemos podido solventar esa pequeña mancha, ¿no? Yo creo que ha habido un grupo muy importante que ha restituido esa situación, vamos, con creces, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Mira, desde el difunto Juan Ramón Iguizábal creó la Asociación Cultural Luis Mariano, luego nosotros hemos creado la Asociación Lírica Luis Mariano, y bueno, 110 años que cumpliría el próximo 13 de agosto, que hubiera cumplido, ¿no? Es muy difícil llegar a 110, ¿no? Pero fíjate, el otro día que hicimos el espectáculo en la Malla, el 27 de junio, los 3 tenores marianistas, teatro completo, no hay entradas. Lleno.
¿Qué quiere decir eso? Pues que Luis Mariano sigue muy vivo y su repertorio, su arte, pues sigue muy presente, por lo menos en su ciudad, ¿no? Sigue muy presente y afortunadamente en su ciudad. Yo creo que ahí vosotros sí habéis desempeñado un papel crucial, porque hay que decirlo, es lo sustancial, y seguís avanzando con nuevas ideas y nuevos proyectos a estos niveles. Yo siempre tuve claro que si había que realizar espectáculos de lírica o de canto o lo que fuera en nuestra ciudad y crear una asociación, pues tenía que llevar el nombre del más grande artista. Allá por donde vas, en cualquier pueblo ves teatro Bretón, teatro Fernán Gómez, por decir algunos, ¿no? Yo creo que cada ciudad tiene que poner en valor a las personas ilustres de las cuales pues han llevado el nombre de su pueblo por el mundo, ¿no? Y este irunés universal pues recorrió mucho mundo y estuvo durante los 25 años cortitos pero muy intensos que duró su carrera. Yo creo que es de las personas, por lo menos culturalmente hablando, más importantes que ha dado Irún. Y evidentemente en el recuerdo, el próximo domingo va a haber un acto central en Arcángez, va a haber en Irún un acto central clásico también ya, y en Arcángez también, con una participación importante de Coro Amecha y con una participación muy importante de lo que es la variante cultural de ese Irún que respeta, quiere y todavía se encandila con Luis Mariano. Pues sí, la verdad que se le da más importancia casi a la fecha del fallecimiento, este 14 de julio, que al 13 de agosto que nació. Y yo a veces he dicho, ¿por qué en Irún no lo hacemos el 13 de agosto, no? Pero bueno, está instaurada desde hace muchos años esa fecha como simbólica en cuanto a Luis Mariano se refiere. Y sí, pues se divide en sus dos, bueno, si quitamos a París, que es su cuna triunfal, vamos a decir, artística, pues Irún y Arcángez van unidas. En Irún nació y en Arcángez reposa, y empezaremos ahí en Arcángez. Pues este año se nos ha unido el Coro Amecha, la verdad, para... Mira, la verdad es una iniciativa extraordinaria, que un coro de la calidad de la Amecha, con dilatada experiencia y con un reconocimiento importantísimo a nivel internacional, se acerque hasta Arcángez, nos parece a muchos, vamos, pues extraordinario. Mira, hay un dato que a veces puede pasar desapercibido, pero también me lo contaron. El Coro Amecha participó en el funeral de Luis Mariano. En Arcángez en el año 70, y yo me acuerdo de muy crío, en los años 80, también de haber acudido, supongo que sería el 10º aniversario, también allí a cantar, ¿no? Así que pues llevaba mucho tiempo sin acercarse por allí, y se nos ocurrió, ¿no? Pues invitarles para el 110, para celebrar, más que nada, no para conmemorar la fecha del fallecimiento, sino para celebrar estos 110 años, ¿no? En el año del centenario hubo un montón de actividades, y creo que en fechas significativas, pues por lo menos el tejido cultural representativo de la ciudad, y el Coro Amecha es uno de los más importantes. Coro Amecha, banda de música, yo creo que son santo y seña. Pues que participen en cualquier tipo de recordatorio a Luis Mariano, pues es muy de agradecer, ¿no? Hay una misa en esa iglesia, que es una magnífica iglesia. Todavía me preguntaba yo el domingo, de toda esa gente que vino, ¿dónde se colocó? No solo dentro de la iglesia, sino en el exterior. Un cementerio además con una especificidad concreta. ¿Dónde entró la gente aquí? Pues hay fotos, hay fotografías que el frontón de delante y todo el cementerio que rodea la iglesia, bueno, no cabía un alma. Yo creo que todo el mundo, creo que instalaron algún tipo de altavoces fuera para poder seguir el funeral y demás, porque fue, bueno, para grandes masas, ¿no? Es un templo además clásico al otro lado del Bidasoa, en Arcángez. Bueno, allí va a estar el Coro Amecha, allí vas a estar tú, allí va a estar todo un grupo de personas afines, y desde luego que nos gustaría que destacases algo del programa. Bueno, pues la participación del Coro Amecha va a ser durante la misa en sí, que empieza a las 10:30 de la mañana, pues con los típicos cantos, digamos, clásicos de celebraciones litúrgicas, ¿no? Y luego lo que sí vamos a representar, para honrar un poquito ya a Luis Mariano, al finalizar la misa se realiza un concierto íntegramente dedicado al folclore vasco. Folclore vasco, como he dicho antes, Luis Mariano era muy español, vivía en Francia, pero era muy vasco también, ¿eh? O sea, y él, esos discos fantásticos de canciones vascas, de Maite, Aurtxo Seascan, etcétera, los tenemos todos en la memoria, ¿no? Entonces queríamos resaltar el folclore vasco ahí en su lecho, digamos,
Y luego pues pasaremos también a la sepultura, hacemos la ofrenda floral allí, el cargo de... el Ayuntamiento de Irún manda también unas flores a la tumba todos los años y la Asociación Lírica estará allí presente. Bueno, pues allí también surgen cantos, me toca interpretar también alguno, por ejemplo el Santa María, que es una obra pues muy... Es de un extracto de la opereta de Andalucía, ¿no? Cuando está vestido de torero va a rezar antes de salir al ruedo, ¿no? Pero que incluso le cambió la letra y puso Santa María, María del Juncal, cuando alguna vez lo interpretó aquí. Entonces, bueno, pues allí se fraguan unas cuantas intervenciones y a repasar un poquito, aunque sea a capella, el repertorio de Luis Mariano. Luego hay una comida tradicional de marianistas, que todos los años, el 14 de julio, se celebra allí. Desgraciadamente son generaciones que poco a poco nos van dejando, desapareciendo, van mermando en cuanto a número. Y terminaremos el diálogo aquí en Irún, a las 8 de la tarde, la tradicional ofrenda, que se suele acercar aquí muchísima gente, es un acto muy simbólico, que acabamos también todos cantando, el Se Magnifique y el Airetún Chiquitún, pero que lo sigamos manteniendo muchos años, como yo digo, porque eso muestra que seguimos queriendo a Luis Mariano y que sigue muy presente entre nosotros. Mira, para terminar, quería recordarle también a José Luis Azcue, porque él de alguna manera también fue memoria viva en el histórico Alambic, de alguna manera mantuvo viva la llama y sobre todo desarrolló e hizo todo lo que estaba a su alcance para mantener esa llama, no solo por la personalidad del Irunes Universal, sino por todo lo que suponía a nivel cultural que había que mantener. O sea, yo quería hacer un canto a un hombre santo y seña, muy buen amigo tuyo como era José Luis Azcue, y que, bueno, por edad y ley de vida, pues ya no está entre nosotros, pero un recuerdo especial para José Luis. Merecido, porque hemos hablado antes de Juan Ramón, inició los recuerdos en los años 93, 94, pero desde el 74, 75, que creo que es cuando se abre el Alambic, el único Juncal, modo de mantener a Luis Mariano. No me quiero olvidar de Juncal tampoco. Por supuesto, Juncal hay que tenerla muy presente porque José Luis sin Juncal, claro, o Juncal sin José Luis era inviable, ¿no? Así que entre los dos, pues desde el año 75, yo creo que era los únicos actos, vamos a llamarlos así, de mantener la memoria de Luis Mariano era acudir al Alambic, ¿no? No hay constancia de que se realizara ningún otro tipo de espectáculo, de homenaje, ni nada, ¿no? Estaba la antigua estatua estaba ahí puesta, sí, y poco más. Yo creo que ni se hacía la ofrenda floral ni nada. Entonces, gracias al Alambic y gracias a José Luis, que tocaba maravillosamente sus canciones, pues el Alambic fue el museo de Luis Mariano durante mucho tiempo aquí en Irún y gracias a ellos también estamos hoy aquí. Pues claro, y tú que tienes que ser hoy en día ya de alguna manera el portavoz de toda la gran familia marianista, hay muchos, pero de alguna manera te toca a ti. Cogido el relevo. El domingo, por lo tanto, la cita en Arcángel a las 10:30 en la misa, en la iglesia parroquial, luego la ofrenda floral y evidentemente toda la música, toda la cultura que nos legó el Irunes Universal, Luis Mariano. Pues ha sido un placer. Citamos a todos aquellos que quieran acudir a Arcángues, es una localidad, por cierto, magnífica, maravillosa, de ese 14 de julio. Y ha sido un placer. 10:30 en Arcángues y a las 8, si no, aquí en Irún. A las 8 aquí en Irún, aquí en este escenario, 8 de la tarde, la ofrenda floral en los jardines de Luis Mariano. Y como hoy es una jornada especial y enseguida vamos a dar paso al deporte, acabamos de presentar en el Estadio Ungal a Mikel Llorente, el nuevo entrenador del Real Unión. Te digo esto porque de alguna manera ya lo hemos hablado y poco a poco el ex cancerbero del Real Unión, Ángel Pazos, pues de cuando en cuando los lunes pues va a ilustrarnos también con nuestros colaboradores. O sea que poco a poco, cuando me dijese como se pueda, pues vamos a ilustrar. Y sabemos que aquel hombre también era un gran y ferviente seguidor del Real Unión. Y ahora mismo quería recordar a la familia de Urtideria, de Tanque Urtideria, Minen, que ha sido alguien en la Guin Luis Yen, que fallecía hace unos días también. O sea que vamos de recuerdos y estamos en esas cuestiones. Acabamos de presentar a Mikel Llorente. ¿Tienes ilusión, no? Pues yo siempre que empiezan las temporadas soy siempre súper optimista, o sea que
vamos, llevamos 2 añitos sufriendo, pero bueno, vamos a ver si este año por lo menos no sufrimos tanto. Sé que se está confeccionando prácticamente un equipo nuevo, pues estoy siguiendo un poquito los fichajes, las altas, las bajas y demás. Y bueno, yo como unionista a muerte desde crío y todo el apoyo para la familia de Mary, lo digo así de claro, porque yo creo que si no estarían aquí, vete a saber dónde estaba nuestra Real Unión. Que hay cosas que se pueden mejorar, los resultados deportivos sobre todo, bueno, pero adelante porque yo creo que la Unión necesitaba un golpe de timón y poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Y yo creo que cada vez que arranca la temporada hay que ser optimistas, costará que el equipo se vaya conjuntando y demás, pero vamos a darles tiempo, ¿no? Y margen y confianza que creo que se lo debemos a ellos, la verdad. Bueno, pues con Marianín hemos comenzado, con la cultura, con el Real Unión, que también es cultura. Seguimos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Ángel Pazos cantar ese himno maravilloso del Real Unión? Saludo para Manolo Nieto, por cierto. Y enseguida vamos a seguir con el deporte. Gracias, Ángel Pazos, por estar con nosotros. A vosotros, encantado una vez más. Acabamos de despedir a Ángel Pazos, hemos aprendido otra vez mucho de él, de lo que fue Luis Mariano, de los actos de este fin de semana en Arcánguez, una misa y luego la ofrenda floral con la participación del coro Amecha. Luego, por la tarde, el acto central aquí, en esta estatua. En el lugar donde estaba Ángel Pazos y donde en el origen de la foto había otras personas también, está Ibai Penella, porque tenemos que hablar de deportes. No hemos despedido al tenor, hemos despedido al exportero del Real Unión, Ángel Pazos. Ibai Penella, buenas tardes. ¿Qué tal? Arratsaldeon. ¿Sabías que Ángel Pazos había sido futbolista del Real Unión? Desconocías, pero sí sabes quién es este señor, Luis Mariano. Rey de la opereta. Marianín, para Ángel Pazos, para Nicolás Aguirre, Mariano el Irunés, entre otras cosas. Bueno, dicho todo lo cual, estamos en este fin de semana importante para el fútbol, porque primero vamos a tener una referencia relativa a la selección española de fútbol que disputa este fin de semana la final de la Eurocopa ante Inglaterra. El gol de Watkins el otro día llevó un volandas al equipo inglés y todo el mundo dirá, ese fútbol rácano está en la final de la Eurocopa. Y ante él el fútbol brillante de la selección de Luis de la Fuente, de la selección española, y por lo tanto ese es un capítulo importante porque la Real Sociedad ya está entrenando desde ayer en una jornada también calurosa en las instalaciones de Zubieta, con novedades, con los hombres que se tienen que incorporar, tienen clave de previsiones a Turrientes y Pacheco para los Juegos Olímpicos y tienen mucho que trabajar, salidas, llegadas, todavía no está cerrada esa plantilla. Dicho todo lo cual, nos vamos al Estadio Gal. En el Estadio Gal ha estado también Sergio Páez, nuestro compañero. Él ha estado con los británicos, él está todavía con los británicos cerrando operaciones informativas. Además ha llegado un representante del Aston Villa. Se ha quedado Ibai, Sergio, con los británicos, con lo cual tendremos alguna noticia. Una noticia que va a llegar en unos minutos en relación a un fichaje del Real Unión y por lo tanto se ha presentado a Mikel Llorente, un Hondarribierra que lleva 21 años ya en la profesión de entrenador desde los cadetes del Hondarribia cuando era futbolista, que tiene mucho conocimiento, que ha estado en Suiza en el Chaso, que ha estado los últimos 6 años en la Real Sociedad, los últimos en la Real Sociedad C, en trabajo de formación y que no tiene miedo a nada. Hablaba de compromiso, principalmente en la rueda de prensa, mencionaba que quería un equipo agresivo, un equipo que presionara, cohesionar todo el grupo, mencionaba otros pilares fundamentales que tenía en el equipo, haciendo valer también la calidad de sus jugadores, diciendo que tiene un equipo y expresando la competitividad de los jugadores que tiene cara a construir el proyecto, que aún faltan fichajes por hacer para completar la plantilla para la presente temporada, una primera rueda de prensa de un perfil bajo, matizando sobre todo cómo quiere llevar al equipo durante esta temporada, las piezas que tiene para ejercer ese fútbol y una primera temporada en la que intentaba también dar un poco de vuelo a la afición para tener fe en la trayectoria que pueda tener este equipo la presente temporada. Pues Sergio Páez me decía que él había detectado un cambio, jugadores de la zona como Koldo Vieta, Bilbao, Ola Ortúa,
vamos, un perfil diferente. Sigue Irazusta también, aunque Wright se va a incorporar en el staff de Birmingham. Se va a incorporar ese portero del Aston Villa. Lo he pronunciado bien, ¿verdad, señor? Bien, lo he pronunciado bien. Wright se va a incorporar, por lo tanto, un portero joven de muy buenas cualidades, según los técnicos unionistas, y por lo tanto, con Xavi Fernández van a ser los 3 cancereros. Bueno, ¿qué es lo que decía, por lo tanto, el nuevo entrenador Mikel Llorente? Ibai. Hablaba sobre todo de eso, también yo creo que establecer un proyecto a largo plazo en el que se pueda dar vuelo a todos estos fichajes que mencionabas, así que escuchamos las declaraciones del ya entrenador del Real Unión, Mikel Llorente. Bueno, Mikel, bienvenido al Real Unión. Quiero preguntarte cómo quieres que sea este Real Unión y qué objetivo tienes con este equipo. Bueno, agradecerte. La verdad que bueno, estamos muy ilusionados el staff con este nuevo proyecto y al final, bueno, el objetivo principal es generar ilusión, ¿no? Es que generar un equipo muy competitivo. Para eso el día a día consideramos que es clave. Partimos de una planificación semanal nuestra, un diseño de tareas que haga de que el entrenamiento y el día a día sea muy competitivo, intentar generar estímulos entre semana lo más parecido posible a lo que los jugadores se van a encontrar el fin de semana, y creo que a partir de ahí, con la plantilla que se está confeccionando, que creo que es una plantilla muy competitiva, gente con experiencia en la categoría, incluso con experiencia en categorías superiores, creo que vamos a competir muy bien, ¿no? Entonces ese es el objetivo, desde la exigencia del día a día, preparar al equipo para que compita lo mejor posible los fines de semana y estemos lo más cerca posible de ganar todos los domingos. Y bueno, Mikel, se habla mucho de tu experiencia, vamos a decir, en el fútbol profesional. Vienes de la Real C. ¿Cómo va a ser gestionar vamos a decir, un equipo muy joven a un equipo más profesional? Bueno, al final son personas, ¿no? Son 21 años ya en los banquillos, entrenando a diferentes perfiles de personas, más jóvenes, más adultas, porque también tengo experiencia de un año como segundo entrenador, pero en el fútbol profesional en Suiza. Y la verdad que no me preocupa. No me preocupa porque son 21 años gestionando pues malos momentos, victorias, derrotas, malas caras de jugadores porque quieren jugar y cuando no juegan pues se dificulta un poquito esa gestión. Pero bueno, yo creo que estamos muy preparados porque no considero que solo es trabajo del primer entrenador, que también, porque es el que lidera a un staff, pero creo que tenemos un staff muy preparado. Creo que las 2 incorporaciones que vienen conmigo, tanto Aimar como Jorge, son 2 personas muy preparadas. Y luego tenemos a personas de la casa que conocen la casa muy bien, que sienten Real Unión mucho, que son Toby, Zoilo, Mario, que nos están ayudando en el día a día muchísimo, ¿no? a poder conocer un poquito más la casa, y estoy convencido que tenemos un staff súper competitivo, súper competente para dar esas herramientas que el jugador necesita, y creo que yo estoy convencido que este proyecto va a ir a buen puerto, ¿no? Porque detecto mucha ilusión. Desde el primer día que entré por la puerta del Estadio Gal, detecto mucha ilusión desde los propietarios, la gente que trabaja en dirección deportiva, secretaría técnica, y eso nos lo han transmitido. Y cuando se genera esa energía tan positiva, considero que es difícil que las cosas no salgan bien. O sea que creo que estamos preparados y muy ilusionados con este nuevo proyecto. Pues dejamos el Real Unión de momento, Ibai, y vamos a hablar de otras cuestiones. Un Real Unión que va a anunciar el fichaje, o habrá anunciado, Dani Garrido, de la Sociedad Deportiva Logroñés, se va a incorporar a la disciplina del Real Unión. Es la referencia también de última hora que queríamos recoger. Más deporte. El remo, el deporte del verano, Hondarribia Arraun Elkartea, va a estar este fin de semana presente también en la Liga Euskotren y en Euskolabel. Las chicas que, a pesar de las dificultades que han tenido para conformar la plantilla por bajas, por salidas, por altas, están haciendo de nuevo una trainera competitiva y van a estar en primera línea de nuevo 2 regatas, Ibaizábal en Bilbao y también la de Sestao. ¿Qué nos puede deparar este fin de semana, Ibai?
Pues poco a poco el Hondarribia Ramón Elkartea, que va cogiendo sensaciones, según se ha acercado a aguas del Cantábrico, a aguas vascas. A las 5:20 tenemos la regata femenina de la Liga Euskotren y a las 6:15 la liga masculina de la Euskolabel Liga. Creo que van recuperando sensaciones Hondarribia, que en el sector masculino mantiene el récord de campo desde 2014, y escuchamos las declaraciones de Iker Cortés y Mikel Orbañano, sendos entrenadores masculino y femenino de Hondarribia Ramón Elkartea. Egia esan bagenekin, hasierako gogorra izango zala, behintzat aurkarik gogorrak genitula aldamenen eta ez zala erresa izango, ez, hor goran ibiltzia. Helburu bezala jarri gendun horrezko txanda hortan finkatzia eta momentuz behintzat emateunez lortzen egia. Pausoz pauso jumberdeu, luzia da orain dikan, heldu bertio guk ondo ekigun gauzai eta irutzait hori lortze baldin badeu, aurkarik gogorra izango gehala bai. Bai, ona izan zen, Galizitikan horrezko txandan etorre ginala, Donostiko estropada horretara, ez? Eta askotan larunbat arratzaldetan jokatzen Donostiko estropada hori, horrezko txandak izate ditu abantailako behintzat, girua ustea egiteun aukera desente izatea, ez? Da alaxe izan zen, eta hor dune, horregetekin atera genion, eta erutzeiz errendimendu aldetikan nahiko poliki egiala. Momentuz behintzat, iruditze zait hasiera hone ikusi eta behintzat aurkariak ematen nahi dian mailakin, nahiko ondo defenditzen egia. Bai, ez gehien bat, Bilboko estropada hortan, erlojuz kontrako estropada bat izango deu, ondo moldatzegean modalitate bat da, eta saiatu behar dugu horre, alik eta etekin handin ateratzen, ez, gure rendimenduei. Iruditze zait momentu honak izate baldin behitugu, gure aukerak izango ditugula, berrize, lau lehenengon arten sartzeko. Pausoz pauso junberdeu, hori lortze baldin badegu iruditze zait, beti esaten duen bezala, ez, geunen maila honen emateunen, garaipenetikan oso gertu izango gehala, iruditze zait. Bai, konten gaude egindako estropadekin, uste gure tokia hori dela, bosgarren postua, oandikan 6. gertu dakagu, baina, horrelako estropa egiten ditugun bitartean bi asteburu hauek burutu ditugun bezala, hori izango beharko da gure tokia. Kale sosketan, argita garbi beti bezala kale sosketa asko esango du, abese kale tokatzen zaigun eta haren arabera estropa dobia edo okerrago aterako zaigu. Bueno, pues tiempo para la despedida del mundo del deporte también. La selección española de balonmano derrotó a la de Angola en partido amistoso disputado en Nartaleku. El miércoles ganó por 22-21 y ahora está terminando el partido frente a Corea, una Corea del Sur que jugará frente a España el próximo domingo a las 7 de la tarde, antes de la final de la Eurocopa. Ibai, es un buen punto también para reivindicar ese multiusos una vez más, sobre todo la preparación del equipo de Carlos River de cara a los Juegos Olímpicos de París. Sí, es importante, sobre todo, tener estas citas que cobran un valor especial con los Juegos Olímpicos ya en la agenda de la selección española de balonmano. Con esa agenda también a nivel de querer organizar esa candidatura para el Mundial 2029, en la que el multiusos tiene un factor clave en relación a Irún y a su balonmano, y 3 citas en las que la selección española de José Ignacio Prades está intentando tener la máxima competitividad para llegar a punto para esa cita de los Juegos Olímpicos de París 2024. Pues nada, gracias Ibai. Mucho deporte también, porque vamos, es lo que hay en territorio guipuzcoano. Bueno, pues nosotros nos marchamos ya. Todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez, como siempre, el tiempo de verano, en Televerano, en Teledonosti, y aquí en el recuerdo, como decía Ángel Pazo San Marianín, recuerden el domingo la ofrenda floral aquí en Irún y por supuesto los actos de Arcangues a las 10:30 con una misa y la ofrenda floral, además con la participación del coro Amecha. Gracias por estar con nosotros. Hoy es Dies Oyasonis, a disfrutar también de todo este festival romano en Irún. Gracias, agur.